Buenos días a todos, soy Judith García de la sección de errores congénitos del metabolismo del Hospital Clínico de Barcelona. Eh, Primero de todo quería disculparme porque me ha sido imposible estar en la jornada hoy en directo, pero hemos podido encontrar una solución y encantada de volver a compartir resultados con vosotros. Lo que voy a explicar es una actualización del proyecto que ya se presentó en el webinar del año pasado sobre la nueva estrategia terapéutica con chaperonas farmacológicas en modelos celulares de aciduria glutárica tipo 1. Algunas de las diapositivas son introductorias y que ya expliqué la vez anterior, pero para que no perdáis el contexto del proyecto, pensar que en nuestro centro la investigación para la aciduria glutárica tipo 1 pues, se inició ya hace muchos años atrás. En el 2009 fue el primer proyecto que obtuvimos para esta entidad, liderado por la doctora Antonia Ribes, y esto ha conllevado a proyectos posteriores, incluido el que os explicaré hoy. Entonces, en cuanto a la aciduria glutárica tipo 1, ya vosotros ya lo sabéis muy bien, pues se debe a la deficiencia del enzima glutaril-CoA deshidrogenasa, que está en la vía catabólica de la lisina, del triptófano y de la hidroxilitina. Entonces, cuando esta enzima es deficiente, podemos diagnosticar porque en fluidos biológicos aumenta el ácido glutárico y el ácido 3-hidroxiglutárico, también la glutarilcarnitina, ¿no? Y después también lo podemos confirmar el diagnóstico con el estudio molecular en el gen GCDH. Entonces, concretamente, la proteína glutaril-CoA deshidrogenasa o GCDH, para que sea activa, necesita tener esta conformación de 4 partes de proteína igual, que se llaman tetrámeros, ¿vale? Esta forma homotetramérica es la forma activa de la proteína, ¿vale? Para que se pueda metabolizar correctamente todos los metabolitos. Entonces, ¿qué sucede cuando hay mutaciones en el gen GCDH, que es el que da lugar, codifica para la proteína GCDH? Pues cuando hay mutaciones en este tipo, lo que va a pasar es que esta proteína no funcionará bien y no se metabolizará bien el glutárico y el 3-hidroxiglutárico, ¿de acuerdo? Entonces, este mal funcionamiento de la proteína a veces se debe a que las mutaciones afectan a la estabilidad y al plegamiento, es decir, la forma, la conformación que tiene que llevar esa proteína concreta, ¿no? Entonces, estas mutaciones que afectan a este ítem, a la estabilidad, al plegamiento, se le llaman mutaciones conformacionales. Entonces, vosotros ya sabéis que hay 2 tipos de clasificación según el fenotipo bioquímico, los que denominamos bajos excretores, ¿no? Que tienen unos niveles incluso normales de ácido glutárico, pero que pueden presentar leves aumentos de 3-hidroxiglutárico, y los altos excretores, que excretan grandes cantidades de ambos ácidos, ¿no? En orina. Además, en los bajos excretores hay una cierta actividad enzimática de la proteína GCDH, mientras que en los altos esta es indetectable. Pues dentro de las mutaciones conformacionales, en estos 2 grupos de fenotipos ya se han descrito mutaciones en aciduria glutárica tipo 1, ¿no? En los bajos excretores, la valina 400-metionina, que está presente en el 53% de los alelos, y en los altos excretores hay dos mutaciones conformacionales, la arginina 402-triptófano y la alanina 293-treonina, que además se originó en España, y ambas mutaciones pues confieren como el 58% de los alelos, ¿no? De los pacientes afectos. ¿De acuerdo? Entonces, en la aciduria glutárica tipo 1, pues tenemos estas mutaciones conformacionales que son bastante frecuentes. Y ahora, estas mutaciones conformacionales pues son susceptibles a actuar o a restablecerse con una terapia con chaperonas farmacológicas. ¿Por qué? ¿Qué es una chaperona farmacológica? Pues son pequeñas moléculas que se unen a la proteína mal plegada y estabilizan su conformación. Es decir, aquí tenemos un ejemplo. Esto es la proteína, una proteína X, ¿no? Que tiene que tener esta forma, esta conformación para que sea activa. ¿Qué pasa cuando hay una mutación? ¿Ves? Esa conformación se desestructura, ¿vale? ¿Y qué hace la chaperona? Pues esa chaperona se une a esa estructura, esa estructura mal plegada, y ayuda a que se vuelva a plegar.
De manera que con la chaperona, como recupera el plegamiento, recupera la funcionalidad de esa proteína. Entonces, pensamos que estas tres mutaciones frecuentes que os he presentado, que son conformacionales y que afectan al plegamiento de la proteína, podrían tratarse con chaperonas farmacológicas. Entonces, lo que hicimos en un inicio, en un proyecto previo al que os presentaré los resultados actualmente, fue intentar identificar a través de una metodología que se le llama Differential Scanning Fluorometry. Lo que hacemos es detectar compuestos. Lo que hicimos es probar una librería de más de 1200 compuestos, que son compuestos que se están utilizando en terapias de otras enfermedades, y lo que hicimos es mirar cuál de esos compuestos podría estabilizar la proteína GCDH y podría servir como chaperona farmacológica. De esos 1200 compuestos seleccionamos 8 que podrían actuar de forma positiva en el plegamiento de la proteína de la GCDH. Entonces, con esos compuestos, lo primero que hicimos fue sintetizamos la proteína GCDH en el laboratorio y vimos a ver, ¿no?, si ponías estas posibles chaperonas con la proteína sintetizada, si habría algún efecto. Entonces, aquí os presento que uno de esos compuestos mejoraba la estabilidad de la proteína. Aquí vemos la proteína GCDH sintetizada en el laboratorio, que es estable a lo largo de las horas, mientras que cuando tiene una mutación, por ejemplo, arginina 402-triptófano, deja de verse la proteína. ¿Por qué? Porque se desestabiliza y se degrada. Entonces, cuando incubábamos esa proteína recombinante con 80 micromolar de ese compuesto, pues veíamos que recuperábamos la estabilidad, ¿vale? O sea que de los 8 que habíamos seleccionado, como mínimo parecía que ayudaba a estabilizar la GCDH. Y esto lo probamos con la mutación R402 y también con la alanina 293-treonina, ¿vale? Y pasaba lo mismo. Quizás no llegaba, bueno, aquí eran 7 horas, pero aquí en el tiempo hasta 24 horas era estable. Entonces, esto es como la presencia de la proteína, cuántas horas, ¿no?, sigue presente y no se degrada. En este otro gráfico lo que os presento es la forma tetramérica, es esta T de aquí, ¿vale? Una proteína GCDH tiene esta forma tetramérica que hemos dicho que es la funcional, pero a veces también podemos encontrar en lugar de 4 partes de la proteína solo 2 o 1, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que ir a buscar es recuperar esta forma tetramérica. Si os fijáis, en las mutaciones, en las 3 que os presento de problemas conformacionales, cuando ponemos un negativo quiere decir que no tiene ningún tratamiento. Esta forma tetramérica es ausente en las 3 mutaciones, ¿vale? Y cuando poníamos este compuesto, que es en la columna de aquí, que es un más, quiere decir que añadimos compuesto, vemos que recuperamos presencia de proteína, pero solo se vio con esta mutación. Con el resto no conseguimos recuperar esa forma tetramérica activa, ¿vale? Esto mismo que vemos en imagen lo tenemos aquí en barras, la barra azul con la mutación V400M se ve que sí, que a medida que vamos aumentando este compuesto, pues sobre todo a 20 micromolar, pues se observa un aumento de la presencia de la proteína tetramérica y de la actividad enzimática. Por lo tanto, pensábamos que el compuesto A, dentro de esos 8 que habíamos seleccionado, podría actuar como chaperona para esta proteína. Además, lo que hicimos en fibroblastos de pacientes es mirar otros marcadores, y lo que vimos que había una alteración mitocondrial en los fibroblastos de pacientes con aciduria glutárica tipo 1. ¿Vale? Esto lo que vimos aquí es, esto es mirar la forma de la morfología de la mitocondria dentro de las células, si son más alargadas, si son más redondeadas, y lo que veíamos, lo que veis marcado aquí, es que en los pacientes, sobre todo las mutaciones R402 y la V400M, había más alteración mitocondrial, ¿vale?, que en la A293T. Esto es como para poneros en contexto de por qué iniciamos este proyecto que os explicaré ahora de chaperonas, además, lo que hicimos en los fibroblastos de pacientes es añadir también el tratamiento de este compuesto A, y lo que vimos es que lo que estaba disminuido de alteración mitocondrial se recuperaba. O sea que parecía que el compuesto A mejoraba la presencia tetramérica de la proteína solo en la V400M, pero por ejemplo en las alteraciones mitocondriales las rescataba en estas 2 mutaciones.
Entonces, ¿qué pasa con los fibroblastos de los pacientes? Son un buen modelo celular, pero presenta ciertas dificultades. Por una parte, los niveles para medir la proteína GCDH son muy bajos. Es difícil medir también el ácido glutárico y el desoxiglutárico. Entonces, cuando tú quieres hacer una evaluación terapéutica, necesitas unos sistemas más eficientes, ¿vale? Entonces, lo que decidimos es generar otros modelos celulares. Y esto ya lo hicimos también en el contexto del el nuevo proyecto. Entonces, este proyecto de prueba de chaperonas farmacológicas como terapia para la aciduria glutárica tipo 1 lo hemos presentado en 2 convocatorias. Una fue la Fundación Mersalud y otra, una acción intramural de Ciberer, ¿vale? Nos concedieron los 2 proyectos, iban en línea, pero bueno, sí teníamos más financiación para llevar a cabo el mismo proyecto. Entonces, aquí, obviamente sí, son liderados por mí, pero Antonia Ribes sigue estando en el equipo colaborador. Frederic Thor también. En el caso de la acción intramural está Cristina Fillat, que ya sabéis que está trabajando también con terapia génica para la aciduria glutárica tipo 1. Y con esto desarrollamos pues, esta aproximación de medicina personalizada para la aciduria glutárica tipo 1 basada en tratamiento de chaperonas. Y aquí también nos muestra Susana Jurado, que es quien ha realizado más directamente los estudios conmigo. Entonces, los objetivos de proyecto, ¿cuáles eran? Pues eran la generación de estos modelos celulares, ¿vale? Que nos iban a suponer unas mejoras para evaluación terapéutica respecto a los fibroblastos de los pacientes. Y estos modelos se han de hacer para todas las mutaciones que queríamos estudiar. Los tenemos que caracterizar, es decir, tenemos que validar que esos modelos que hemos generado pues producen el fenotipo bioquímico y molecular de los pacientes con aciduria glutárica tipo 1. Una vez están validados estos modelos, ¿qué hacemos? Pues estudiamos esos 8 compuestos que habíamos seleccionado en un proyecto anterior y que pensábamos que podían tener un efecto chaperona para la GCDH. Entonces, en estos modelos generados evaluaremos el potencial terapéutico de estas chaperonas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mirando si incrementan los niveles de expresión de GCDH, si incrementa la actividad, si disminuyen esos metabolitos que se acumulan porque la enzima no funciona y si restablecemos esa alteración mitocondrial con esos compuestos. Si esto sucede, pues seleccionaremos ese compuesto que podrá ser utilizado para estudios futuros preclínicos, es decir, en modelos animales o bien clínicos ya en pacientes. Entonces, este es el objetivo 1, os presento un poquito los resultados, que es la generación de los modelos. No voy a entrar en detalle, simplemente que sepáis que se consigue un modelo celular para cada una de las 3 mutaciones, ¿vale? Lo que hemos hecho es introducir en una célula wild type, que es normal, esa mutación concreta, ¿vale? Y así generamos 3 modelos sobre los que vamos a estudiar. Entonces, ¿qué hicimos después? Validar estos modelos. ¿Presenta las mismas alteraciones que los pacientes? Pues eso es lo que estudiamos, ¿no? Entonces, aquí veréis cada uno de los 3 mutaciones. Lo que hicimos es cultivarlos con lisina para además ver, ¿no? Una alteración más evidente de los metabolitos, ya que sabéis que la aciduria glutárica, ¿no? Se debe a un problema de metabolismo de la lisina. Y aquí lo que hicimos es, en el medio de cultivo, cuantificar los niveles de ácido glutárico y de ácido 3-hidroxiglutárico. De ácido 3-hidroxiglutárico no tuvimos suficiente sensibilidad. En este modelo celular no se ve, pero el glutárico sí. Entonces, ¿qué vimos? Las barras negras son las células normales, que no tienen ninguna mutación. ¿Vale? Veis unos niveles de glutárico bajitos. ¿Y qué pasaba cuando en las células introducíamos la mutación V400M o la R402 o la A293, que son las grises? Pues que aumentaba el glutárico. Esto quiere decir que reproducía el fenotipo bioquímico que tenemos en los pacientes, que es un aumento de ácido glutárico. Por lo tanto, estos niveles celulares bioquímicamente parecían correctos. Además, ¿qué hicimos? Valoramos la actividad de la glutarilcoa deshidrogenasa, que hacemos una actividad en gen. La imagen está un poquito difusa, pero cuando hay actividad hay presencia de banda y cuando no hay actividad hay ausencia. Entonces, lo que veíamos es que en las células wild type había una banda y cuando teníamos las células con las mutaciones desaparecía la banda. Es decir, no había actividad
glutaril-CoA deshidrogenasa. Volvíamos a reproducir el fenotipo bioquímico de los pacientes. Aquí nos falta aún valorar la actividad enzimática de esta mutación. En cuanto a los estudios moleculares, vamos a ver cómo se expresa esa proteína GCDH por Western blot, ¿no? Otra vez en los 3 modelos celulares. Lo que vimos aquí es que esta es la proteína glutaril-CoA deshidrogenasa. Siempre tenemos que poner una proteína control para comparar los niveles de expresión dentro de la célula. Entonces lo que vimos es que en el wild type había una expresión de la proteína GCDH muy buena y que esta disminuía cuando metíamos en la célula las mutaciones, ¿vale? Aquí se ve bajita, aquí en la R402, y la que menos bajita se ve es la alanina 293T. Esta es la que menos se degrada la proteína, ¿vale? Y aquí en barritas grises lo veis, cómo disminuye la cantidad de proteína respecto al wild type, que es el negro. Entonces, molecularmente también se reproducía lo que veíamos en los pacientes, ¿no? Que desaparece la proteína porque es una mutación conformacional que hace que se degrade la proteína. Entonces, aparte de esto, como en los fibroblastos habíamos visto que había una alteración de la morfología mitocondrial, lo que hicimos fue mirar esta morfología mitocondrial o esta respiración mitocondrial, cómo respiraban las células, cómo consumían oxígeno a través de estas mitocondrias en las células en los modelos de las mutaciones. Para que entendáis esta gráfica, aquí lo que se hace es desestabilizar, ¿no?, la mitocondria y mirar cuánto tarda en recuperar el consumo de oxígeno máximo, ¿vale? El wild type es esta de aquí. ¿Veis que es rápido y llega a un buen consumo de oxígeno? ¿Qué pasaba con las células que llevan las mutaciones de la aciduria glutárica tipo 1? Que ese consumo era menor. Quiere decir que las mitocondrias no están consumiendo tanto oxígeno, hay una disminución de la respiración mitocondrial, ¿vale? Y esto es lo que nos da lugar a esa morfología mitocondrial alterada. En este caso, en lugar de con la V400M, lo hicimos con la 293T. Como veis, el wild type de nuevo consume rápidamente oxígeno, mientras que las células mutadas le cuesta mucho consumir este oxígeno. Vuelve a haber una deficiencia de respiración mitocondrial. Entonces, con todo esto teníamos los modelos celulares generados validados, bioquímica, molecularmente y estudiada la capacidad de respiración mitocondrial. En este caso también nos falta estudiar la mutación arginina 402 triptófano, ¿vale? Nos falta algún pequeño estudio todavía, pero con mínimo estas 2 mutaciones están validadas al completo. Entonces, ahora teníamos las células, los modelos celulares validados, pues vamos a probar estos compuestos, estos 8 compuestos que habíamos seleccionado. Entonces, os avanzo que de los 8 compuestos que habíamos seleccionado, encontramos una efectividad terapéutica con 2 de ellos, ¿vale? Que les vamos a llamar compuesto A, que está aquí, y el compuesto B, ¿vale? Entonces, en las células con las mutaciones hemos incubado con estos compuestos. ¿Y qué pasa con el compuesto A? Aquí lo que veis es, en negrito es el wild type, en gris es la mutación, ¿vale? En este caso este es el compuesto A para la mutación V400M, este es el compuesto A para la R402 triptófano, este es el compuesto A para la alanina 293 treonina. Entonces, el NT es no tratado, esta es la condición basal. Es decir, el wild type no tiene excreción de ácido glutárico, ¿vale? Aquí miramos el ácido glutárico y en el modelo celular con la mutación pues tiene mucho glutárico. ¿Y qué pasaba cuando tratábamos a diferentes horas con este compuesto? Que ese glutárico disminuía, ¿vale? Al haber una disminución del ácido glutárico, entendemos que ese compuesto puede ser efectivo para eliminar, ¿no?, la acumulación de estos ácidos neurotóxicos. Para la mutación R402 lo mismo. Sin tratar había mucho glutárico con esta mutación, pero al tratar pues bajaba el glutárico. No bajaba un 75% como aquí, pero bajaba un 43% a las 72 horas. Y esto es para la otra mutación, que también bajaba el ácido glutárico conforme se iba tratando cada vez con más horas, ¿no? Y a las 72 horas vemos una disminución del ácido glutárico al 51%. Esto es todo con el compuesto A. Y lo mismo hicimos con el compuesto B. Con el compuesto B, pues para la mutación
valina 400M se ve un 73% de disminución también a las 72 horas de ácido glutárico, un 55% para la mutación 402 triptófano, un 34% para la alanina 293 treonina, ¿vale? Es decir, con ambos compuestos se reduce el acúmulo de ácido glutárico. Quisimos ver qué pasaba con la actividad enzimática, a ver si recuperábamos la actividad enzimática. Entonces, en este caso, la actividad enzimática, si lo hubiéramos recuperado, tendríamos que ver una aparición de una banda en la mutación cuando está con el compuesto, que es esta primera de aquí. Y no vemos en banda, no vemos banda igual que si no está tratado, que es esta parte de aquí. Quiere decir que no ha aumentado la actividad. Pero no que no haya aumentado actividad. En este momento creo que esta tecnología no tiene la suficiente sensibilidad para detectarlo, porque si hemos visto que ha disminuido el ácido glutárico, debe ser que la actividad ha aumentado. Lo que pasa es que no somos capaces de verlo con esta metodología y estamos trabajando en aumentar la sensibilidad. Entonces lo que hicimos es, bueno, la actividad enzimática no tenemos sensibilidad, pero vamos a ver qué pasa con la expresión de los niveles de proteína. Esto es con el compuesto A. Aquí están las imágenes, pero vamos a mirarlo si queréis mejor con las gráficas. Este es el nivel de expresión de la proteína wild type, que la hemos normalizado a 1, o sea, sería la máxima expresión. Y esto es referente a esta wild type, la mutación sin tratar baja, ¿no? Que esto ya estaba escrito, que lo hemos hecho en la validación. Es decir, aquí en la mutación sin tratamiento se ve una disminución de los niveles de la proteína, que esto es lo que habíamos visto con la validación. ¿Qué pasa cuando tratamos? El wild type a las 72 horas también aumenta un poquito los niveles de expresión, mientras que en esta mutación, cuando tratamos con el compuesto A, pues los niveles no cambian mucho, ¿de acuerdo? Pero en cambio, para la mutación A293T, cuando lo tratamos sí que aumentan los niveles y para la 402 también aumentan los niveles. O sea, vimos un aumento de niveles de la proteína con el compuesto A, excepto para la V400M. Con el compuesto B, en este caso tampoco vimos con la V400M y sí que vimos otra vez un aumento de la expresión cuando tratábamos con el compuesto con la A293 y con la 402. Aquí no hemos visto el aumento, pero también son técnicas poco sensibles. En cambio, la medición del ácido glutárico como que es muy, muy directa, ¿no? De que realmente estás actuando en disminuir los niveles de esos compuestos tóxicos. Entonces, ¿qué nos falta acabar de estudiar? Nos falta acabar de estudiar cuando añadimos los compuestos si la respiración mitocondrial se normaliza, es decir, si el consumo de oxígeno se recupera de forma rápida, ¿no? Esto nos falta aún. Entonces, así como para resumir un poquito, se han estudiado la efectividad de esos 8 compuestos. 2 presentan al menos una disminución de ácido glutárico y algún aumento de expresión de proteína, por lo tanto pensamos que estamos en buen camino con estos 2 compuestos. Esos 2 compuestos tenían una estructura química similar, entonces lo que hicimos es evaluar, aparte de esos 8, otros 4 compuestos que eran también similares, ¿vale? Pero esos 4 compuestos no presentaron ninguna efectividad. Quiere decir que de los 2 compuestos que hemos seleccionado, el compuesto A y B, pues tienen bastante especificidad en la glutaryl-CoA deshidrogenasa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta comprobar que con esos 2 compuestos se recupera la forma tetramérica, ¿vale? Estamos en ello. Una vez comprobemos esto, seleccionaremos o el compuesto A o el compuesto B. Probablemente el compuesto A, porque el compuesto B interfiere en la unión del cofactor en la proteína y da miedo que haya algún tipo de interacción. Probablemente será el compuesto A. Entonces, cuando demostremos que ese compuesto A, si recupera forma tetramérica, estamos diciendo que tendrá actividad chaperona, entonces ya lo pasaremos a la siguiente fase, que ya es estudios preclínicos y o clínicos. A lo mejor podemos saltar directamente a los clínicos porque este compuesto es un compuesto que ya se está
dando como terapia para otra entidad. Son lo que se llama compuestos de reposicionamiento. Entonces, como los estudios de toxicidad ya están evaluados, etcétera, acortas mucho el proceso de validación para entrar a aplicarse a la clínica. Entonces, bueno, estamos en este proceso, tenemos confianza sobre todo en estos dos compuestos, pero principalmente yo casi ya nos decantaríamos por el compuesto A y vamos a seguir trabajando en ello. Entonces, hemos sufrido unos retrasos este año porque, bueno, entre el año pasado y porque sufrimos un ciberataque en nuestro hospital y esto nos retrasó bastantes meses el estudio. Y luego también la investigadora que estaba conmigo, pues también ha sido por baja maternal. Pero bueno, ahora pretendemos retomar y acabar estos 4 estudios que nos quedan muy puntuales para ver el paso siguiente. Antes de dar los agradecimientos, quería especificar que a lo mejor una misma chaperona farmacológica funciona para una mutación concreta y para otra no, ¿vale? En este caso, el compuesto A, en cuanto a la disminución de glutárico, ha funcionado con las 3 mutaciones, pero en cuanto a la expresión de proteína, vemos más sensibilidad en unas mutaciones que en otras, ¿no? Entonces, bueno, estamos pendientes de evaluarlo y esto lo haremos con la clínica, se demostrará si realmente es efectivo o no para las 3 mutaciones, que son las más frecuentes, por lo tanto cubriremos un amplio, ¿no? Un amplio espectro de pacientes. Y sobre todo quería agradeceros vuestra atención, vuestra participación. Sé que sois una entidad muy activa, una asociación muy activa, siempre muy, muy dispuestas a colaborar. Yo estoy encantada de ir explicando, ¿no?, los avances de los proyectos así con vosotros anualmente. Y quería agradecer sobre todo también pues, a todos los implicados en este proyecto, ¿no? A la doctora Antonia Ribes, que yo siempre he estado trabajando con ella en la aciduria glutárica tipo 1, con Frederic Thorn, que es nuestro investigador de ciber, que también siempre está implicado y nos ha ayudado mucho junto con Gerard Muñoz en generar todos estos modelos celulares. Leslie Matalonga y Olaz Huerteburus fueron doctorandas, ¿no?, que dentro de esos proyectos anteriores que han ido dando estos pasos previos de seleccionar los compuestos, etcétera, para seguir trabajando. Laura Gore también ahora pues, ayuda también al diagnóstico. Susana Jurado, que es la investigadora que más ha llevado esta experimental de este proyecto último de la Merck y de la CIBER. Y pensar que en nuestra sección, aparte de hacer toda esta investigación, pues hacemos el cribado neonatal de toda Cataluña, por lo tanto cribamos todos los recién nacidos con aciduria glutárica tipo 1 en Cataluña y también realizamos el diagnóstico, o sea que hacemos tanto los estudios bioquímicos como moleculares. Y cualquier duda o cualquier cuestión, me sabe mal no estar ahí en directo, pero si se lo hacéis llegar a Elena, ella pues me los hace llegar y yo os respondo lo más rápido posible. Así que muchas gracias por vuestra atención y un abrazo muy grande.